A continuación, Juan Francisco Juliá Igual, director de la Cátedra Cajamar, Universidad Politécnica de Valencia de Economía Social, catedrático de Economía Agraria en la Universidad Politécnica de Valencia, consultor externo de la FAO, es presidente de la Red Española Interuniversitaria de Institutos y Centros de Investigación en Economía Social y director también, como he dicho, de la Cátedra Cajamar. Desarrollará retos del cooperativismo agroalimentario y el papel de los jóvenes en la gobernanza. Cuando quieras. Dar las gracias, como no, a los organizadores de este quinto foro por invitarme y permitirme con ello estar una vez más en Aragón, que para mí siempre es un placer porque es mi segunda tierra, es mi tierra de origen materno. También en un marco como el de la feria esta de Zaragoza, que conozco bien porque cuando apenas contaba con 20 años, pues ya estaba acostumbrado a visitarla. Era un auténtico lujo. Mientras estudiábamos Ingeniería Agronómica en la Escuela de Valencia, pues todos los años teníamos una buena plantel de profesores, algunos aragoneses, que tenían el buen criterio de acercarnos a la feria y era un primer contacto directo, no solo con las tecnologías, sino también con los agricultores y ganaderos. Por eso comprenderán que para mí es una satisfacción y gracias, lógicamente, de forma ya más particular a mi buen amigo Luis Miguel Albisu, al que nunca le puedo decir que no a una invitación y menos tratándose de esta. Yo voy a hablar de los retos que tiene hoy el cooperativismo agrario y el papel que estamos entendiendo que pueden tener los jóvenes, papel importante en su gobierno, en sus sistemas de gobierno. Primero vamos a hacer un poco una introducción, muy pocos datos, tengo poco tiempo, no quiero cansarles, pero sí para poner de manifiesto que el denominador común hoy en Europa del cooperativismo agrario y en España no puede ser menos, es el de la integración, es decir, el de buscar procesos que le lleven a una mayor dimensión para poder competir mejor. De hecho, podemos afirmar que la integración, y vais a verlo, es un factor de competitividad. Un estudio que financió Cajamar en el año 2010 nos permitió conocer muy de cerca las realidades de probablemente de los países más exitosos en lo que ha sido el desarrollo del cooperativismo. Y yo quiero decir también que probablemente también de sus agriculturas. Está muy correlacionado. Ello nos permitirá ver cuáles son nuestras asignaturas pendientes, retos y oportunidades y ver qué modelos de crecimiento, porque en uno de los retos ya vais a ver, quizás el más importante es la dimensión, pues esos modelos de crecimiento que han tenido éxito en Europa se ha debido también a que han tenido innovadores procesos en sus sistemas de gobierno. Y si vemos esos procesos, estamos casi completamente seguros de que la incorporación de jóvenes en los órganos de gobierno cooperativos puede impulsarlos. Y de hecho le hemos pedido a la institución que financia la cátedra el que ayude a que el siguiente estudio sea ese, es decir, ver el desarrollo que tienen esos procesos cuando son jóvenes o más jóvenes los que se incorporan en esas tareas. Es un trabajo, por tanto, del que podemos hablar de intuiciones y todavía, desgraciadamente, no os puedo dar datos, pero no creo confundirme si os digo que va a ser bastante relevante. Bien, Europa, de los 28 estados, tiene 38.000 cooperativas agrarias que facturan 360.000 millones de euros. Eso representa más del 40% de la cuota de mercado. Era mayor con la Europa de los 15, pero al integrarse los países antes del este, pues ha disminuido, lógicamente, están menos desarrolladas. Pero hay sectores que destacan, en el que los líderes, digamos, del sector de la cadena de valor son las cooperativas. Sector lácteo, frutas y hortalizas, vino y aceite, y quiero decir que estos sectores, de forma muy determinada, influidos por una potente presencia de grupos cooperativos españoles, también cereales, carne de porcino. Hoy, cooperativas que comercializan e industrializan, hay unas 21.000 en Europa, si excluimos las que son cooperativas de suministros agrarios, las llamadas CUMAS francesas. Bueno, es un número seguramente igual, también excesivo. Han aumentado en general la cuota de mercado en los últimos años y tienen mayor presencia en la industria alimentaria, especialmente en los países donde tienen mayores rentas agrarias y son agriculturas y ganaderías más eficientes. Dinamarca, Irlanda, Holanda pueden ser buenos ejemplos. Cada vez más están orientadas al mercado
y cada vez tenemos más cooperativas transnacionales, sin que hagan uso del Estatuto Europeo de la Cooperativa Europea. Pero tenemos aproximadamente un centenar en el que 46 tienen socios en diferentes estados, o sea, son plurinacionales, y otras, no teniendo socios, sí que se abastecen de producciones de varios estados miembros. Bueno, esto es algo importante porque en España prácticamente tenemos casi, diríamos que ninguna. Bueno, ¿qué estamos viendo en estos últimos años? Hemos analizado pues, unos tramos de 95, 2003, 2010, pues que los sectores donde el cooperativismo es más fuerte, en general, en una serie de países, que es los que hemos estudiado porque tienen las bases de datos más fiables, ha crecido la cuota de mercado. Digamos que en el sector lácteo, países como Austria tienen el 95%, Finlandia el 97%, Irlanda el 99%, Holanda el 90%, Suecia el 100%, frutas y hortalizas, pues también podemos hablar que los belgas tienen el 85%, Francia el 45%, Irlanda tiene poco, pero la tiene muy cooperativizada el 75%, Holanda el 85%, España depende de productos entre el 15 y 45%, y en cereales también podemos hablar de un crecimiento. Y también tenemos países como Austria con un 70%, países como Francia que los tienen muy cooperativizados, 74%. Es decir, han crecido en cuota de mercado. Bien, aquí tenemos los datos de la cuota por sectores. El sector lácteo es el más fuerte en este momento en Europa, controla más del 50% de la producción, pero el vino también está por encima del 40%, las frutas y hortalizas también, y bueno, cereales está, digamos, superando claramente el 30%. Bueno, lo que destaca es que esa realidad, cuando uno la analiza por países, ve una gran diferencia. Una diferencia que llama poderosamente la atención. Podemos hablar de países del norte, países del centro y países del sur, mediterráneos. Y lo que marca la diferencia es que los países del norte han apostado por la integración cooperativa, han apostado por tener muy pocas cooperativas y de gran dimensión, lo que les ha permitido competir y aumentar cuota de mercado. A base de reducirlas, cuando crecen en tamaño, son mucho más eficaces. Tamaño medio en Dinamarca, 893 millones por cooperativa. Tamaño medio en Irlanda, 188 millones por cooperativa. En Holanda, 148 millones. España, que ha crecido, estamos en 6,68%. Luego veréis una transparencia en la que se clasifican los países, estamos en el último tercil de países por tamaño. Yo quería hacer un ejercicio que es el que le planteamos a Cajamar para pedirle financiación para este estudio. Hemos de estudiar por qué se ha producido esto en estos países in situ y lo hemos de estudiar con las organizaciones que llevaron a cabo el liderazgo de esos procesos. Y bueno, lo que hicimos pues fue contarles que gracias a esto, hoy 4 grupos cooperativos están en el top 10 mundial, 4 grupos europeos, son de las 10 mayores cooperativas del mundo, Baival alemana, Friesland Campina holandesa, Beyond Food, Arla Foods danesa, que en el top 100 mundial, donde hay mayores cooperativas es en Europa, gracias a estos países. Europa tiene nada menos que 62 de las 100 mayores del mundo. Mientras que Estados Unidos, si contamos Estados Unidos, Canadá y Brasil, todo el continente americano, pues tiene, junto con Argentina, que tiene una cooperativa también en este top, pues tenemos entonces 28, y Europa tiene 62, y triplicamos en grandes grupos cooperativos a una potencia como es Estados Unidos, con Canadá y los países de América del Sur. Pero hay que decir, ¿esto es importante, tener compañías entre las grandes? Sí, porque mientras el conjunto mundial creció un dígito, el top 100 creció 2 dígitos, creció más del 10% en un año que hicimos el estudio. Europa, por tanto, tiene el mayor número de grandes grupos cooperativos y la facturación en grandes cooperativas mayor. Pero el camino ha sido la integración. Y hay que recordar que en esta comunicación de la Comisión del 2010 sobre la PAC, hablando del Horizonte 2020, hay una frase que yo la he extraído que me gusta mucho. Dice, no se mejorará si no se invierte la tendencia de la disminución de los productores en su participación en el valor añadido en la cadena alimentaria. Para que el productor participe en la cadena agroalimentaria lo tiene que hacer eficientemente y lo tiene que hacer
participando en grandes comercializadoras, industrias transformadoras, y eso se ha mostrado que donde tiene éxitos en los países donde se producen fuertes procesos de integración cooperativa. Por tanto, está claro que ese es el camino. Pero por si fuera esto poco, un año antes, ante la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, Catherine Batzeli, griega, presentó un informe que se conoce como el informe Batzeli, que es impresionante. Y dice claramente, negro sobre blanco, que no hay más camino que dos actuaciones que son absolutamente prioritarias. Reequilibrar al productor en la cadena de valor agroalimentaria. ¿Qué quiere decir? Que no puede estar tan atomizado, que no puede estar agrupado en pequeñas organizaciones que continúa estando atomizado, sino que estar en grandes grupos que favorezcan un mayor equilibrio en la cadena de valor y permitan mejoras en la negociación y, en alguna manera, en su posición en los mercados. Y, por otro lado, estamos en una economía de mercado, pero esta crisis se ha puesto algo de manifiesto, ya lo decía Joseph Stiglitz, es el fin del fundamentalismo de mercado. Tiene que ser una economía libre de mercado, pero que tiene que estar bien ordenada y tiene que estar bien supervisada. Y hay que tener un mayor control sobre los márgenes de los precios alimentarios para tener la posibilidad de erradicar políticas de abuso ejercidas por del dominio de ese desequilibrio en la cadena de valor. Es verdad que el Gobierno de España se sacó en el 2013 dos medidas que, al menos en su finalidad, son muy interesantes. Todos las conocéis bien, la Ley de Integración Cooperativa, para tratar de buscar una potenciación de nuestros grandes grupos cooperativos, y, en segundo lugar, la Ley de la Cadena de Valor Agroalimentaria, para ordenar y supervisar. Las dos tienen un pequeño fallo. Hoy ha estado aquí la ministra y se lo hubiera dicho, y es que las leyes son buenas, como decía mi viejo profesor José Barea, si hay convencimiento. Y la convicción en política solo tiene una expresión, y sabéis todos cuál es: los presupuestos. Si algo en política no está en presupuestos, ni hay convicción ni hay política. Por tanto, les ha faltado memoria económica para impulsar esas dos leyes, que son buenas leyes. Bien, la Comisión Europea, preocupada por todo nuestro cooperativismo agrario europeo y especialmente por los países que en este aspecto tienen más que desarrollar, encargó un informe a un buen amigo, el profesor Jos Bijlman, de la Universidad de Wageningen, que estudió todo el cooperativismo agrario europeo en los 28 estados. Un informe ciertamente fabuloso, está colgado en la web, es público, abierto, incluso hay una versión reducida en castellano. El trabajo se llamaba Apoyo a las cooperativas agrarias, y lo que dice negro sobre blanco es que las cooperativas alimentarias tienen una gran relevancia a la hora de ayudar a los agricultores a obtener una mayor cuota de valor añadido en la cadena de valor alimentaria. Y lo que viene a decir es que sin cooperativas, grandes cooperativas, es muy difícil equilibrar la cadena de valor agroalimentario y, por tanto, que la situación de los productores mejore. Bien, nosotros, tomando un poco la referencia de ese informe, hablamos con esta institución y pedimos estudiar el caso español, porque el caso español no solo es que tenemos demasiadas cooperativas y son muy pequeñas, sino que ni siquiera las grandes son suficientemente grandes, porque aquí hay que empezar a decirlo todo. Las grandes también tienen que hacer esfuerzos. Fíjense ustedes en este top a la izquierda, son las mayores cooperativas agroalimentarias de Europa en el año 2012, luego pondré el 2015. Y verán ustedes que acaba en la Danish Crown, entre ahí ponemos puesto las 6 mayores, que facturan más de 7.500 millones, la primera 15.000. La primera española, que es Coren, apenas llega a los 1.000 millones. Es decir, está la primera española frente a la primera europea 10 veces por debajo en cuanto a tamaño. Yo creo que esto es un tema muy paradigmático. Pero es que nosotros, aquí tienen el ranking actualmente, bueno, entre la primera y la última hay 3 veces, está entre 15.000 y 5.000 millones, luego estamos en este momento estamos a 15 veces por debajo de la mayor y a 5 veces por debajo de la 10ª cooperativa agroalimentaria europea, nuestra mayor cooperativa. Planteamos estudiar los casos de éxito de estos procesos de integración en los países seguramente más paradigmáticos. Sin duda alguna, Dinamarca, Holanda e Irlanda. Y ustedes dirán, ¿por qué? Pues por una sencilla razón. Dinamarca, Holanda e Irlanda, en total tienen 315 cooperativas agroalimentarias. Saben ustedes que España tiene 3.800. ¿Sabe lo que significa eso?
que tienen menos del 10% de las cooperativas que hay en España. Pues con menos del 10% de las cooperativas agrarias que hay en España, estos señores facturan 35 veces más que todas las cooperativas agrarias de media española y facturan más de 3 veces el total de las cooperativas agroalimentarias españolas, 3 países que, como saben ustedes, son 3 países pequeños. Bueno, es que el tamaño medio de estos 3 países es más de 200 millones de facturación en sus cooperativas y el nuestro es de 6,8 millones. Por tanto, está clarísimo que lo que más nos separa de la realidad más exitosa, denle las vueltas que quieran, en primer lugar, es la dimensión. Luego veremos que esto tiene además otras consecuencias que son, en algunos casos, muy preocupantes. Bueno, pues analizamos grandes grupos de estos países y, bueno, finalmente se editó el trabajo. Yo les voy a poner al final, dejaré la presentación, el enlace. Cajamar ha tenido a bien colgarlo en abierto, se pueden ustedes bajar el documento perfectamente, no es muy voluminoso, tiene unas 150 páginas, pero es muy interesante leer porque hay entrevistas directas a directivos y ciertamente merece la pena su lectura. Bien, bueno, ¿qué casos analizamos? Pues analizamos 9 casos, eran exactamente 4 holandeses, 3 daneses y 2 irlandeses de sectores lácteos, frutas y hortalizas y cárnico, y la mayor parte estaban en el top 25 del cooperativismo agrario europeo. Danish Crown, que era la tercera en aquel momento, Arla Foods, Kerry Group, DLG, Flora Holland, que ahora es la integración con Hasmer, ahora están integrados, no es que Hasmer haya desaparecido, sino que se ha integrado en Flora, Iris Dairy Board, que es una de segundo grado irlandesa, The Greenery y Agrifirm. Bien, bueno, ¿qué conclusiones son las que este estudio nos llevó? Primero, que todas han hecho del crecimiento parte de su estrategia, pero que lo es todavía hoy. Continúan haciendo esfuerzos por crecer. No existe un modelo único de crecimiento. Unas crearon sociedades mercantiles instrumentales, otras compraron otras empresas para tener mayor presencia en los mercados. Todas diversificaron e internacionalizaron. No recibieron muchas ayudas en general, es lo que ellos dicen, pero bueno, cuando dicen esto luego analizas y sí que han tenido ayudas indirectas para proyectos. Allí financian programas, no le dan a uno la ayuda porque sea cooperativa, le dan la ayuda porque ha presentado un programa interesante de integración y de innovación. Se apoya la creación de valor, en definitiva. Y la permanente conexión con el mercado en todos los planes como elemento neurálgico. Y lo que vimos claramente es que todas habían mejorado sus sistemas de gobierno, con muchos más profesionales. No había ningún consejo rector en el que no hubieran expertos profesionales, no aficionados, sino profesionales realmente reconocidos y con mucha capacidad. Bien, bueno, eso nos lleva a que veamos cuáles son nuestras asignaturas pendientes. Clarísimamente la dimensión es un factor claro de competitividad y, por tanto, para nosotros lo es, y lo es porque hay estudios que demuestran, y os daré datos en España para que veáis que también en España se produce, que cuando el tamaño es más reducido, en general hay mayor innovación. Siempre hay excepciones, pero eso es la regla general. Si el tamaño de las compañías de un país es muy reducido, es un país poco innovador. Y España está catalogado ya en los índices de competitividad y en los índices de innovación como un país moderadamente innovador. Y hay 4 estadios: altamente innovador, innovador, moderadamente innovador y nada innovador. O sea que estamos en el tercer cuartil. No es una posición para un país que está en la OCDE muy presentable. La colaboración económica como respuesta a la dimensión de la innovación. Ellos colaboran, es bueno que exploremos alianzas con otros grupos cooperativos, pero también con elementos de la cadena de valor con los que nos relacionamos, y a veces con la gran distribución. Pero esa relación no es una invitación a la sumisión, una relación de beneficio mutuo y, por tanto, inteligente. Pero es bueno explorar esos territorios. Ellos lo han hecho. Y la profesionalización de los gobiernos y de la dirección cooperativa. La incorporación de profesionales y de jóvenes con talento en la organización ayudará a ello. A ellos les ha ayudado, ellos lo decían, sus consejos rectores son mucho más jóvenes que los nuestros en general. Como son jóvenes, la formación afortunadamente en nuestro país y también en Europa ha avanzado mucho. Cuando yo fui a la universidad, recuerdo perfectamente el dato, era un 10-12% de los jóvenes de corte de 18 años que iban a la universidad, hoy va cerca del 50%,
Quiere decir que, a pesar de que tenemos también que mejorar, la media de la OCDE está a pesar de lo que decía el ministro Wert, no estamos tampoco maravillosamente, estamos bien, pero no tan maravilloso como él decía, no sobran universitarios. La media de la OCDE, que sepan ustedes que es el 56%, o sea que todavía aún estamos incluso por debajo. Dices, pero falta gente de formación profesional. Claro, pero el problema es que lo que sobra en el país es chavales jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni tienen ningún futuro. Los chavales tienen que tener futuro y mientras no haya oportunidades laborales, por lo menos hay que formarles para que tengan mejores oportunidades. Y por tanto, en la medida en que esto está mejorando, la incorporación de jóvenes es buena porque incorporamos talento. Y si hay talento, hay demanda de innovación. Y si hay conocimiento en el país, también. Y miren ustedes los 3 bloques de países por tamaño de empresas cooperativas. Dinamarca, Finlandia, Holanda, Suecia, arriba. Polonia es por una razón que tenían grandes cooperativas de Estado y las han reconvertido. Y luego vemos países como Bélgica, Italia y España, bueno, yo no pongo Grecia porque Grecia aún es peor la situación, que están en furgón de cola en cuanto a tamaño empresarial. Bien, y el tamaño es importante, ¿por qué? Porque miren ustedes, en España, si analizamos la intensidad innovadora, decimos que dedicamos menos del 1% de las ventas a innovación. Pero es verdad que en las compañías de más de 250 trabajadores se gasta el 1,3%, lo cual es 30% más. Por tanto, está muy correlacionado. Estamos hablando de grandes cifras. Vuelvo a decir, sé que alguien me puede decir, oiga, yo conozco una pequeña cooperativa, una pequeña industria que es muy innovadora, y yo no se lo voy a discutir porque sé que hay casos. Pero eso no es la regla es justo la contraria. A mayor tamaño, mayor innovación. Países que tienen mayor tamaño, más innovación. ¿Por qué? Porque gastan también en I+D estas empresas. Miren ustedes, la vergüenza del país es que cuando países ante la crisis han reforzado su conocimiento, aumentando el gasto en I+D, España lo ha disminuido. Y he de decirlo que lo ha disminuido con 2 gobiernos, no solo con el del Partido Popular, también con el del Partido Socialista, que empezó ya a disminuir. Llegamos a estar en el 1,4% y ahora estamos en el 1,24%. Y eso también no es cuestión del gobierno, es cuestión de nuestro tejido productivo, que también ha gastado menos. ¿Saben ustedes que Alemania, 3 compañías, la Bayer, Siemens y Volkswagen, gastan más en I+D que todo el gasto del Estado español público y privado? Bueno, hay conocimiento y hay capacidad de innovación competitiva. Alemania gasta el 2,7% y el objetivo del gobierno Merkel es pasar del 3% antes del horizonte 2020. Muchas gracias. Termino ya. ¿Influye negativamente en que seamos poco innovadores? ¿Qué? La baja cultura innovadora, la baja dimensión empresarial y se dice que la especialización productiva. Es decir, bueno, si un país tiene muy desarrollado el sector de las TIC, pues es muy innovador, pero si no, no. Esto no es verdad. Y yo esto, que lo he puesto porque lo ponen en los manuales, pues tengo que decir que la última no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo porque me he tomado la molestia de analizar lo que se debe analizar para diferenciar un país competitivo del que no lo es. Solamente hay una cosa que lo deja claro. Si un país, el peso de sus actividades basadas en el conocimiento, son las rentas de alta y media cualificación y la inversión en equipos, supone más de las 3/4 partes de su PIB, es un país avanzado. ¿Quién cumple eso? Pues países como Estados Unidos o Alemania. España, que ha mejorado mucho, está en el 55%. Luego tenemos bastante recorrido en esto de generar más conocimiento, apostar más por la I+D y tener con eso capacidad para innovar más. Bien, pues España, si hacemos análisis por sectores, el sector agroalimentario solo está al 30%. Y ahí es cuando algunos dicen, no, es que eso depende del sector. Pues no es verdad, porque en Estados Unidos y en Alemania el porcentaje de actividades basadas en el conocimiento en el sector agroalimentario, en su cadena, es exactamente el mismo o en algún caso superior a la media del país. Hay más conocimiento, más innovación, más tecnología que en la media del conjunto de su economía en la cadena de valor agroalimentario, no solo en la producción agraria, estamos hablando también de la industria y de la distribución. Por tanto, es importante que veamos esto. Y fíjense ustedes en este dato, lo que estoy diciendo es que hemos evolucionado de que teníamos un 20% de empresas que hacían innovación en el 2008, en el 2011 era el 16%. Es verdad que está la crisis, pero en el sector de alimentación en número estamos mejor, era el 31 y el 28, pero miren ustedes el gasto. No llegamos ni al 1%, es que en el 2011 gastábamos el 0,67% en innovación. Y en agricultura y ganadería, pues ciertamente estamos peor. Y eso está muy relacionado, vuelvo a insistir, con el tamaño empresarial. Bien, ¿qué nos puede ayudar a ello? Estos son los proyectos que hay en el mundo cooperativo. Felizmente, en el caso de este, ha funcionado bien. Yo creo que aquí Cooperativas Agroalimentarias de España ha hecho una muy buena labor de animar a grandes grupos cooperativos a que se presenten a proyectos europeos. Ya tenemos cooperativas, casi el 19,3% metidas en proyectos de I+D.
proyectos europeos, proyectos locales, proyectos regionales, mucha colaboración con universidades, y eso es bueno, cátedras de empresas relacionadas con la universidad, la Universidad de Zaragoza es un ejemplo, tengo que decirlo. Cuenta con una unidad de I+D, pues el 5%, esto todavía es poco, pero claro, para tener una unidad de I+D tienes que tener tamaño. ¿Y cómo se innova? Pues se innova de forma reactiva, es una innovación no proactiva, sino pasiva, y esto hay que cambiarlo, hay que ser proactivos. Bien, y aquí es donde viene, bueno, hay diferentes modelos de crecimiento, ya lo he dicho algo, cooperativas que han buscado inversores externos creando títulos participativos, participaciones transmisibles, cooperativas que buscan una sociedad instrumental y, en definitiva, y con esto termino, tenemos también que innovar en algo muy importante, y es en los sistemas de gobierno. Porque los sistemas de gobierno, para llevar esos procesos de integración, lo que vimos en estos países es que requieren en esos órganos de gobierno de más capacidad, más competencia, más compromiso y más confianza, las 4C. Y eso lo da como resultado el incorporar directivos, rectores profesionales con formación, experiencia y alto compromiso social. Y estamos, y esto he dicho que es la intuición, y trataremos de demostrarlo con el trabajo que vamos a iniciar este mismo año, que la incorporación de jóvenes formados y con talento, comprometidos con el mundo rural y con sus cooperativas, ayudará a ello. ¿Por qué? Porque si tenemos gente que está formada, que está cualificada, son mucho más sensibles a la innovación y a este tipo de estrategias. Y por esto creo que es clave la apuesta por los jóvenes en la organización cooperativa y, sobre todo, en sus órganos de dirección. Muchísimas gracias.